las 7 ciudades sagradas, donde el plan de Dios fue revelado tras la perseverancia de la fe. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. La gloria de la ciudad sagrada fue oscurecida por las sombras del exilio, y el pueblo de Israel, despojado de su hogar, luchaba en un ciclo interminable de pecado y arrepentimiento. En medio de esta desolación resplandece la figura de Daniel, un joven que, aunque cautivo en Babilonia, se mantenía firme en su fe, elevando su voz en oración hacia el único Dios verdadero. La memoria de Jerusalén ardía en su corazón como la llama de un candelero a pesar de las tormentas del cautiverio. Daniel oraba 3 veces al día, un acto de rebelión sagrada ante la amenaza del rey babilónico que clamaba por adoración a sus estatuas doradas. Esta devoción no pasaba desapercibida, y finalmente la trampa se cerró sobre él. El rey firmó un edicto que prometía la muerte a cualquier sujeto que invocara a otro dios. Sin embargo, Daniel se negó a doblegarse. Su poderoso testimonio, un reflejo de la fe de generaciones pasadas, se convirtió en el eco de los pactos divinos, resonando en las 7 ciudades sagradas: Jerusalén, Betel, Hebrón, Belén, Jericó, Samaria y Nínive. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En la oscuridad, después de ser arrojado al foso de los leones, la ansiedad podría haber llenado el alma de Daniel. Pero allí, rodeado por las sombras y el rugido silente de las bestias, se encontraba el aliento de la fe. En su corazón resplandecía la promesa de Dios. Así como los ángeles cerraron las bocas de los leones, así también se manifestaría su protección. 3 jóvenes amigos de Daniel también enfrentaron su prueba al negarse a postrarse ante la estatua dorada. Llevados al horno ardiente, no fueron consumidos porque el cuarto en el fuego tenía la apariencia de un hijo de los dioses. Las 7 ciudades sagradas miraban con expectación, cada una simbolizando un aspecto del llamado divino. Jerusalén, el lugar de la gloria. Betel, donde Dios habló a Jacob. Hebrón, tierra de promesas. Belén, cuna del Rey de Reyes. Jericó, donde las murallas cayeron. Samaria, corazón de la rebelión. Y Nínive, un pueblo llamado al arrepentimiento. En medio de su juicio, las tierras recordaban la fidelidad de Dios a su pueblo. Cuando el amanecer rompió la noche, el rey Nabucodonosor se acercó al foso, y su voz temblorosa llamó a Daniel. ¿Está vivo aquel a quien has servido con lealtad? La respuesta resplandecía como el sol. Oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones. La proclamación del Dios de Israel resonó por todo el reino, un testimonio irrebatible de la soberanía divina. Mientras las sombras se desvanecían y un nuevo amanecer iluminaba los caminos de Babilonia, el pueblo de Dios miraba hacia adelante. Con cada palabra de Daniel, la esperanza se reavivaba. La historia de su fidelidad sería recordada y las lecciones de las 7 ciudades sagradas continuarían guiando al pueblo en su búsqueda de redención. El futuro de Israel aún se tejía en el misterio de la promesa divina.
La luz de la verdad estaba destinada a brillar, revelando el plan redentor de Dios en las vidas de aquellos que perseveraban en la fe. A medida que los días pasaban en Babilonia, la fama de Daniel crecía como el incienso que se eleva al cielo. Influyó no solo sobre el rey Nabucodonosor, quien había reconocido el poder del Dios de Israel, sino también entre los magos y los sabios de su corte. Con asombro se preguntaban cómo aquel joven hebreo podría interpretar sueños y resolver enigmas que ellos mismos no podían descifrar. Un día, mientras Daniel se encontraba en su habitación, la inquietud lo visitó nuevamente. Se sabía en su espíritu que un cambio venía. El rey, en su afán de conocer su futuro, había convocado a los adivinos y conjuros de Babilonia en una segunda ocasión. Era un sueño que perturbaba su corazón y su inquietud era palpable. En su mente resonaba la palabra. La imagen que viste tenía 4 partes, y cada una de ellas representaba reinos que se levantarían y caerían. El pueblo de Israel, y por ende cada una de las 7 ciudades sagradas, temblaba ante la posibilidad de que el juicio de Dios cayera nuevamente como un agua que se desborda de un cántaro. Las promesas de redención parecían desvanecerse y las ciudades gemían, esperando la luz que conocían, aunque algunos la olvidaban. Daniel, decidido a ser un puente entre el cielo y la tierra, se postró y clamó al Dios de sus padres por revelación. Y en su oración el cielo se abrió. Un resplandor iluminó su habitación y le fue revelado el significado del sueño del rey. No era solo un mensaje de advertencia, sino un anuncio de la soberanía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Este es el sueño, se dio, y su interpretación es un recordatorio del pacto eterno de Dios con su pueblo. Con la firmeza del profeta se presentó ante el rey. «Oh rey, vive para siempre», comenzó, su voz en confianza. El Dios del cielo ha dado a Nabucodonosor el reino, el poder y la gloria. «Oh rey, vive para siempre. Hemos decidido establecer una ley, que por 30 días nadie ore a ningún dios ni a ningún hombre, excepto a ti. Cualquiera que lo haga será arrojado al foso de los leones», insistieron, otorgando al rey la glorificación que tan ardientemente deseaba escuchar. El rey, emocionado por tales palabras y encantado por el halago, firmó la ley sin saber el peligro que se cernía sobre el fiel siervo de Dios. Sintió que su corazón se inflaba de orgullo mientras la promulgación retumbaba por todo el reino. Sin embargo, conocía la verdad. El rey puede gobernar, pero mi Dios es el Rey de Reyes. Al enterarse de la ley, Daniel no se amedrentó. Como siempre había hecho, se postró en su ventana, mirando hacia Jerusalén, y oró 3 veces al día. Sus oraciones eran un clamor constante, y las palabras de su corazón ascendían a lo más alto. En su fe, él sabía que, incluso en medio de la opresión, el Señor estaría de su lado. Los conspiradores, ocultos y astutos, vieron a Daniel orando y fueron rápidamente a informar al rey. «Oh rey, aquel hebreo que has promovido no ha respetado tu edicto. A su Dios dirige sus súplicas», comentaron con satisfacción, convencidos de que su trampa había dado fruto. El rey se sintió angustiado, sabiendo que había sido engañado por sus propios hombres. «Daniel es un hombre justo», dijo a sus consejeros. Pero la ley era irrevocable, y su corazón comenzó a romperse entre el amor hacia Daniel y el deber hacia su reino. Mientras tanto, el pueblo de Israel que habitaba en Babilonia observaba con miedo y preocupación. Las 7 ciudades, símbolos de la herencia del pacto, se unieron en ferviente oración, clamando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Clamaban por un milagro, conscientes de que el futuro de su fe reposaba en las manos de su profeta y en las promesas divinas que parecían deslizarse de su entendimiento.
Y así, en un giro de eventos, lo que parecía ser el fin se transformó en el principio de un acto poderoso de Dios. En medio de la oscuridad, la luz comienza a brillar, preparando el camino para algo grandioso. ¿Qué hará el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, por su siervo fiel?, se preguntaban los corazones esperanzados. La intervención divina estaba a punto de revelarse, y el ciclo de la justicia y la misericordia nuevamente danzaría en la historia, mostrando la soberanía de quien todo lo ordena y dirige. La historia de Daniel apenas comienza a desvelarse, y el pueblo de Dios esperaba con respiración contenida, pues en su corazón latía la certeza de que aún había un plan soberano que estaba por ser manifestado. La mañana se despejaba lentamente sobre Babilonia, y el pesado silencio que envolvía la corte era palpable. El rey Nabucodonosor, aún atormentado por la revelación de su propia iniquidad, sentía cómo la espada de la ley pendía sobre su conciencia. Sabía que su mandato había puesto en una encrucijada a un hombre que había sido una luz en su antigua oscuridad, Daniel, el profeta del Dios Altísimo. Cada latido en su pecho resonaba con la angustia de un rey dividido entre la gloria y la justicia. Los conspiradores con rostros impasibles esperaban ansiosos el desenlace. Habían urgido al rey a sellar el destino de Daniel, creyendo que su caída significaría su propia salvación. Pero en el palacio la atmósfera se cargaba de tensión. La intranquilidad se cernía sobre todos como un manto pesado. Mientras el rey luchaba con su decisión, Daniel, ajeno a las intrigas, se entregaba a la oración. «Señor, tú que eres mi roca y mi fortaleza, en ti confío», murmuraba, cada palabra ferviente resonando en su espíritu. En su corazón, las promesas de Dios eran un refugio inquebrantable, y su fe le otorgaba un valor que desbordaba lo humano. A lo lejos, el eco de las súplicas del pueblo resonaba, un clamor colectivo que ascendía a las alturas como incienso. El rey finalmente tomó una decisión, lo que lo llevó a ordenarle a sus guardias que condujeran a Daniel a la prisión. Con cada paso, la sombra del foso de los leones se hacía más inmediata, y el rey sintió que su corazón se encogía, como si estuviera a punto de enfrentar su propia condena. «Daniel, tu Dios a quien sirves perpetuamente, Él te librará», pronunció el rey, con la esperanza destilando en sus palabras. Daniel fue despojado de sus vestiduras, y la multitud que había aguardado el desenlace comenzó a murmurar con creciente anticipación. La expectativa en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Vería el pueblo a su siervo entregado a los leones, o el poder de Dios se manifestaría nuevamente en su favor? Las miradas se unieron en el templo, donde los sacerdotes y ancianos clamaban fervorosamente, recordando al Señor de Sabaoth sus promesas. Con el eco de la voz del rey resonando, la trampa se estaba cerrando, pero Daniel, guiado por la providencia divina, sabía que nada en este mundo podría separarlo del amor de su Dios. «Si muero, muero», pensaba, «pero mi fe permanecerá eterna». El foso se abrió, y allí, en la oscuridad tenebrosa, los leones aguardaban, sus garras como cuchillas afiladas, sus ojos brillando con calma animalesca. Daniel fue lanzado al fondo, con el corazón firme y la oración en sus labios. En ese momento, una luz celestial iluminó la oscuridad, y los leones, en un instante extraordinario, se tornaron mansos, como si un ángel del Señor estuviera allí para acallarlos. Mientras tanto, el rey se retiró a su palacio, su rostro lleno de congoja. No podía hallarle descanso, y así, tras una larga noche de ansiedad, decidió no comer, negándose a placeres que lo atormentaban.
Al amanecer, él corrió hacia el foso, y su voz se alzó con un grito angustiado. «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios?» Daniel fue despojado de sus vestiduras, y la multitud que había aguardado el desenlace comenzó a murmurar con creciente anticipación. La expectativa en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Vería el pueblo a su siervo entregado a los leones, o el poder de Dios se manifestaría nuevamente en su favor? Las miradas se unieron en el templo, donde los sacerdotes y ancianos clamaban fervorosamente, recordando al Señor de Sabaoth sus promesas. Con el eco de la voz del rey resonando, la trampa se estaba cerrando, pero Daniel, guiado por la providencia divina, sabía que nada en este mundo podría separarlo del amor de su Dios. «Si muero, muero», pensaba, «pero mi fe permanecerá eterna». El foso se abrió, y allí, en la oscuridad tenebrosa, los leones aguardaban, sus garras como cuchillas afiladas, sus ojos brillando con calma animalesca. Daniel fue lanzado al fondo, con el corazón firme y la oración en sus labios. En ese momento, una luz celestial iluminó la oscuridad, y los leones, en un instante extraordinario, se tornaron mansos, como si un ángel del Señor estuviera allí para acallarlos. Mientras tanto, el rey se retiró a su palacio, su rostro lleno de congoja. No podía hallarle descanso, y así, tras una larga noche de ansiedad, decidió no comer, negándose a placeres que lo atormentaban. Al amanecer, él corrió hacia el foso, y su voz se alzó con un grito angustiado. «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios?» El eco de la voz del rey reverberó en el silencio, y una respuesta heroica resonó en el fondo del abismo. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Han sido incapaces de hacerme daño, porque halló en mí inocencia delante de él». En ese instante se desató un murmullo de asombro entre los presentes, y la luz del cielo pareció brillar aún más intensamente sobre la tierra. La historia de Daniel se tornaba en un testimonio poderoso ante las naciones, proclamando la soberanía de Dios. Y en ese clamor de libertad, el pueblo entendió que lo que sucedía no era meramente un acto de salvación personal, sino una magnífica revelación del plan soberano de Dios, que iba más allá de los confines de Babilonia. ¿Qué otros milagros manifestará el Dios de Israel por su pueblo?, preguntaron los corazones llenos de expectación y esperanza. En este relato, la promesa divina había tomado forma, revelando que un nuevo capítulo se abría tanto para Daniel como para todos los que creían en el Altísimo. En la plenitud del tiempo, el designio de Dios se iría revelando, y así el pueblo aguardaba ansiosamente lo que estaba por venir. La luz del nuevo día se filtraba por la abertura del foso, y al salir de la oscuridad, Daniel fue recibido no solo por la admiración del rey, sino por la alabanza de un pueblo que había presenciado el poder del Dios de Israel. Nabucodonosor, conmovido, se quedó atónito ante el milagro. Su corazón endurecido comenzaba a romperse bajo el peso de la gloria divina. «De cierto», exclamó, «el Dios de Daniel es el Dios verdadero y que salva». El rey hizo que se sacaran a todos los hombres implicados en la conspiración, aquellos que habían sembrado dudas en su corazón, y los arrojaron al mismo foso donde Daniel había tenido su encuentro con lo sobrenatural. Los leones, con fauces abiertas, se abalanzaron sobre ellos, y un escalofrío recorrió la multitud. El destino de quienes se oponen a la voluntad de Dios fue sellado en un solo instante, un recordatorio palpable del juicio divino. Mientras la multitud murmuraba con reverencia, Daniel fue traído de regreso al palacio, donde una renovada confianza en el poder de Yahvé crecía.
El rey proclamó un edicto en todo su reino. A todos los pueblos, naciones y lenguas, ordeno en toda la tierra que se tema y reverencie el Dios de Daniel, porque Él es el vivo Dios y permanece para siempre en su reino. Su dominio es indestructible. No obstante, mientras el rey saludaba la gloria del Altísimo, otro susurro de oscuridad se gestaba en las sombras de Babilonia. Sabios y astrólogos, que habían guardado su silencio tras el milagro, comenzaron a murmurar en los rincones oscuros del palacio. Su resentimiento se arraigó en sus corazones, y en sus pensamientos se encendió un fuego de venganza. Este Daniel, cuyos ojos han sido abiertos por su Dios, es la causa de nuestra ruina. Un nuevo decreto se presentaría, uno que pondría a prueba la fe de Daniel y con él el destino de quienes adoraban al Altísimo. Una mañana, cuando el sol despuntaba en su esplendor, el rey Nabucodonosor convocó a sus nobles y consejeros. Una multitud se aglomeró en la sala del trono, llena de nerviosismo y expectación. Sin embargo, el ambiente estaba cargado con un aire de malicia disfrazada de piedad. Mientras el rey hablaba, su voz resonaba con la autoridad de un hombre que creía plenamente en su derecho divino. «Declaro que durante los próximos 30 días», proclamó Nabucodonosor, «cualquiera que no adore solo a mí será echado en el foso de fuego ardiente». Los murmullos de aprobación de los nobles se alzaron como un oleaje. Entre ellos, los sabios reían en silencio, satisfechos al ver que sus planes se cumplían. Daniel escuchó estas palabras desde la esquina de la sala, sintiendo cómo el frío de la amenaza lo envolvía. Sus manos se apretaron en oración, porque sabía que este decreto era una prueba de fe que requería resistencia y confianza totales en Dios. La memoria de su reciente liberación de los leones le recordaba que el poder de Yahvé podía romper cualquier atadura, como una luz que disipa la oscuridad. Días transcurrieron, y aunque el miedo latente acechaba a los que tenían fe, Daniel perseveró en su devoción. No se dejó amedrentar. Fiel a su práctica habitual, continuaba orando 3 veces al día, levantando su rostro hacia Jerusalén, su espíritu inquebrantable en medio del asedio. Mientras los enemigos de Daniel acechaban y aguardaban, del lado opuesto, la esperanza empezaba a florecer entre el pueblo. Niños, ancianos y jóvenes en la ciudad comenzaron a sentir el llamado de su Dios, recordando las promesas que habían sido tejidas en sus corazones. La fe se propagaba entre ellos como un fuego en el desierto, y la imagen de las 7 ciudades sagradas brotaba como un oasis en su interior. Al enterarse de que Daniel había desobedecido el edicto del rey, los conspiradores se regocijaron, pensando que por fin habían encontrado el medio para deshacerse de él. «Lo llevaremos ante el rey», dijeron entre sí, convencidos de que esta vez sería el fin para el hombre de Dios. Un profundo silencio invadió la corte cuando Daniel fue presentado ante el rey. Con dignidad y firmeza se mantuvo de pie, sus ojos fijos en Nabucodonosor. La preocupación se reflejaba en el rostro del rey, que por un instante reconsideró el significado del decreto, mientras la chispa de duda comenzaba a consumir su corazón. Fue en ese momento que la voz del Altísimo resonó en el espíritu de Daniel. «Recuerda, mi siervo, que la verdadera adoración proviene de un corazón fiel. Hoy, como en el pasado, mostraré mi gloria». Las palabras le ofrecieron un indescriptible consuelo en un instante en que el destino pendía de un hilo. Daniel, con confianza reforzada, salió del foso totalmente ileso. El calor del fuego había sido apartado de su carne, y su fe había brillado con más fulgor que las llamas mismas. A medida que se reunía con sus compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego, estos hombres de fe compartieron miradas de alivio y alegría, sabiendo que ningún decreto del rey podría triunfar sobre la voluntad de Dios. «Hay propósito en este momento», dijo Sadrac, mirando a sus hermanos con un fervor renovado. «El Dios a quien servimos ha demostrado su poder. No fue solo para nosotros, sino también para los millones que están esperando ver su gloria.
En el palacio, Nabucodonosor estaba en un torbellino de pensamientos. Sin embargo, no pudo sostener por mucho tiempo su resistencia. Convocad a los sabios de Babilonia, ordenó con voz resuelta. Necesito entender el significado de lo que ha sucedido aquí. Este Dios debe ser honrado. Los astrólogos y adivinos llegaron, pero en el silencio que se apoderó de la sala, entendieron que su sabiduría era insuficiente para interpretar el verdadero mensaje que Dios había enviado. Los corazones de esos hombres estaban llenos de temor, dándose cuenta de que su conocimiento fracasaría ante la gloria del Altísimo. El rey, frustrado, recordó el milagro. Este evento debe ser un signo, reflexionó, mirando al cielo. Y en medio de sus pensamientos recordó la revelación de los sueños de su pasado, donde una estatua de diversos metales representaba la sucesión de reinos. Se dio cuenta de que había sido advertido de un tiempo en que la divina presencia sería el fundamento de un reino eterno. Mientras tanto, en el ámbito espiritual, una luz brillaba sobre la ciudad, una señal de que un despertar espiritual estaba al acecho. Los ángeles del cielo miraban, apercibiendo el movimiento de la fe a medida que la historia avanzaba. Había algo más profundo en juego. Las 7 ciudades sagradas, quimeras de un futuro prometedor, comenzaban a revelarse en el horizonte de la promesa divina. Las palabras de los antiguos profetas resonaban en los corazones de aquellos que creían. Ven y ve, susurraba la voz interior de Daniel al pueblo que aún no había creído del todo. El tiempo de la revelación está cerca. En ese instante, la comunidad de hombres justos se unió en oración, implorando al Altísimo por dirección y claridad. El camino hacia el cumplimiento de las promesas estaba siendo pavimentado, y un misterio divino aguardaba ser revelado. Las llamas no solo habían probado la fe de Daniel, sino que también habían encendido la chispa de un nuevo comienzo para Babilonia, una nación a la que Dios comenzaría a abrazar en su plan redentor. ¿Podría ser que la atención de Dios se estaba volviendo hacia las naciones, invitando a todos a ser parte de su pacto eterno? El eco de las profecías anhelaba resonar en el corazón del rey, y el destino de Babilonia comenzaba a enredarse con la historia de salvación de Israel. ¿Qué otras maravillas mostraría el Altísimo en la danza de su providencia? La revelación apenas comenzaba. Mientras la luz de la mañana iluminaba las altivas paredes de Babilonia, el eco del milagro aún vibraba en las calles. Los ciudadanos rodeaban las plazas, hablando y discutiendo sobre el extraordinario suceso que había quebrado la norma de sus vidas. La influencia del Dios de Israel comenzaba a permeabilizar los corazones, susurrando al pueblo una verdad antigua que ellos apenas podían comenzar a comprender. Nabucodonosor, en su palacio, contemplaba el inmenso poder que representaba aquel Dios que podía salvar de las llamas. Su mente atormentada visualizaba el futuro de su reino, ahora marcado por la duda y la curiosidad. ¿Qué le está diciendo el cielo a mi nación?, se preguntaba, mientras observaba los atardeceres en la distancia, preguntándose si las estrellas guardaban la respuesta a sus inquietudes. Decidido a conocer los caminos de este Dios, convocó a Daniel nuevamente, consciente de que tenía que profundizar en la verdad que se revelaba a través de él. Daniel, dijo el rey con voz firme, tú has sido el intérprete de lo divino. Dime, ¿cuál es el propósito de Jehová con respecto a este reino? ¿Acaso nos invita a un nuevo pacto? Tu sueño, oh rey, y lo que ha sucedido en los fuegos, has de ver como parte del plan eterno de Dios, respondió Daniel, inclinado ante la majestad del rey. Las tierras en las que pisas no son solo tuyas. Debes reconocer que el Altísimo tiene el control, y sus propósitos trascienden tu reinado. «Pero, ¿qué debo hacer?», interrumpió Nabucodonosor, su voz cargada de preocupación. «Estoy siendo llevado hacia un camino del que no entiendo el destino».
Debemos mirar hacia adelante, oh rey, dijo Daniel. Las 7 ciudades sagradas mencionadas por los profetas representan un tiempo de cumplimiento. Allí será donde el pueblo de Dios encontrará refugio y esperanza. Sin embargo, para que esto ocurra, debes reconocer la soberanía del Dios verdadero y detener la idolatría que ha envuelto a Babilonia. El rey sintió que las palabras de Daniel eran como un fuego que ardía dentro de él, dándole una chispa de esperanza a su corazón atribulado. Sin embargo, la resistencia a renunciar a los dioses de Babilonia aún lo mantenía cautivo. «Mis nobles y sacerdotes nunca lo entenderán», murmuró, sintiendo el peso de una decisión que desbordaría el tiempo y el espacio. Mientras tanto, en la comunidad de los creyentes, la oración ferviente fue un clamor incesante. Sadrach, Mesach y Abednego, junto con Daniel, se retiraron a un lugar oculto, donde buscaban la dirección del Altísimo. Con rostros serios, unieron sus voces, pidiendo a Dios que iluminara a Nabucodonosor para que abrazara la verdad. «Dios de nuestro Padre», oró Daniel con fervor, «revelarás tu gloria a las naciones, que tu luz brille sobre Babilonia y que el rey se convierta. Permítenos ver el cumplimiento de las promesas que has hecho». De repente, un viento fuerte pasó por el lugar, trayendo consigo un murmullo que parecía provenir del mismo trono de Dios. Era un mensaje sutil pero poderoso, un recordatorio de que la fe perseverante siempre trae sus recompensas. Y así fue, que ese mismo día, mientras el pueblo de Babilonia continuaba discutiendo, el rey salió al balcón de su palacio con el rostro iluminado por la unción que le había sido impartida. «Escuchad, oh babilonios», gritó con voz resonante. «He decidido honrar al Dios de Daniel, porque Él es el verdadero Rey de los cielos. Su poder es superior a todo poder sobre la tierra, y yo llamaré a esta ciudad a la adoración verdadera». La multitud en la plaza se quedó en silencio, asimilando el impactante giro de los acontecimientos. Los antiguos ídolos comenzaron a temblar, sus sombras de autoridad estaban llegando a su fin. Pero mientras el rey proclamaba su decisión, en los cielos los planes de Dios se movían con un propósito mayor. Entre las 7 ciudades sagradas, un nuevo amanecer se gestaba, prontamente sobre el horizonte. Algo majestuoso y poderoso estaba por suceder, algo que haría eco a lo largo de las generaciones, y el plan del Altísimo por traer redención a través de las naciones se estaba revelando. La historia de Babilonia nunca volvería a ser la misma. ¿Qué asombrosas revelaciones haría Dios en el camino de su pueblo? Las puertas del futuro se estaban abriendo y un nuevo nivel de gloria estaba a punto de manifestarse. La luz del día brillaba sobre Babilonia, pero los corazones de su gente todavía temblaban bajo la sombra del asombro. La voz del rey Nabucodonosor había proclamado el reconocimiento del Dios de Daniel, y en aquel instante el aire vibraba con la expectativa del cambio. Las antiguas creencias, una vez firmemente arraigadas en la cultura babilónica, comenzaban a ser cuestionadas. Los ídolos, que habían permanecido altivos, ahora mostraban su fragilidad frente a la revelación del Altísimo. Mientras el pueblo se reunía para escuchar las palabras del rey, una densa atmósfera de reverencia se apoderaba de la plaza. Los nobles, confusos y atónitos, observaban la transformación del corazón del rey, sintiendo que el manto de su antiguo poder se desvanecía, dejando al descubierto la verdad imperecedera. La multitud, atenta y en silencio, aguardaba con respiración entrecortada, esperando las palabras que cambiarían el futuro de Babilonia. «¡Oh Babilonia!», clamó Nabucodonosor, su voz resonando con un fervor renovado. «He estado ciego,
Pero hoy los cielos han abierto mis ojos. Aquí en mi reino proclamo que el Dios de Daniel es el único Dios verdadero, que todos en esta tierra se inclinen ante Él y que nadie adore a otros dioses, porque su gloria es eterna y su poder no tiene fin. A medida que estas palabras fluyeron de sus labios, una sensación de alivio se apoderó del pueblo. Un nuevo capítulo se abría ante ellos. Sin embargo, mientras se tomaban estas decisiones, las sombras de la conspiración seguían acechando en la corte. Los sabios babilónicos, enfurecidos por la transformación del rey, se reunieron en secreto. «Este cambio puede llevar a nuestra caída», murmuraron entre susurros indignados. «Debemos actuar antes de que la fe de Daniel se convierta en un ícono de rebelión. La adoración a los dioses de Babilonia debe ser restaurada o perderemos nuestro poder». Las palabras envenenadas se esparcieron entre ellos, moldeando un plan que amenazaba con sofocar la fresca brisa de renovación espiritual. Despojados de la autoridad y el respeto que habían disfrutado, los sabios conspiraron para sembrar dudas en el corazón del rey. Mientras tanto, Daniel, consciente de la súbita y poderosa intervención de Dios, se dedicaba a la oración. Con sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, clamaban al Altísimo por la dirección y la fortaleza que necesitarían para enfrentar lo que se avecinaba. «El antiguo pacto no ha muerto», decía Daniel, voz firme. «El Señor está levantando nuestro pueblo y está tejiendo un nuevo futuro donde las ciudades sagradas sean la luz para las naciones». El clima en Babilonia se tornó eléctrico y la atención se centró en lo que haría el rey ante el aluvión de críticas. Abogando por la unidad del reino, Nabucodonosor convocó a una reunión donde se esperaban representantes de cada rincón de su vasto territorio. La esperanza y la ansiedad se entrelazaban, dándole a la sala los ecos de una historia que estaba por reverberar a través del tiempo. «Escuchadme, oh nobleza», comenzó el rey con un tono firme, aunque el peso de la incertidumbre era palpable. «He considerado las palabras que brotan de los corazones de mi pueblo. He visto el poder del Dios de Daniel y cómo ha obrado maravillas entre nosotros. Sin embargo, la unidad de esta ciudad también debe ser preservada. ¿Acaso los antiguos dioses de Babilonia pueden ser desapercibidos? ¿No podemos encontrar un balance en nuestro reconocimiento a ambos?» Los murmullos se esparcieron entre la multitud, y los sabios, viendo su oportunidad, comenzaron a presentar sus argumentos. «Oh rey, no podemos permitir que se ignore la tradición de nuestros ancestros. Si permitimos que el Dios de Daniel se interponga, dividiremos nuestro pueblo y debilitaremos la fuerza de nuestra gente. La adoración compartida puede ser la solución». Aquel día, en medio de balas, prisas y decisiones, el conflicto del corazón del rey alcanzó un punto álgido. Nabucodonosor, atrapado entre sus deseos por el poder y la necesidad de seguir la verdad que sus ojos comenzaron a ver, sintió que el papel de la historia pesaba sobre sus hombros. «¿Qué camino debo elegir?», se preguntó, asediado por las voces que prometían consecuencias que bien podrían llevarlo al abismo. La llegada de la noche, cargada de tensión, invitó a la reflexión profunda. Mientras el rey se retiraba a sus aposentos, el susurro de Dios se oía en el silencio. «Aunque el pueblo se agite, mi propósito prevalecerá», resonó en su espíritu. Esa noche, consecuencia de la incertidumbre, buscaba un mensaje que revelara el verdadero camino. Atrapado en el laberinto de su mente, Nabucodonosor otorgó un criterio infinito a su corazón. Esperaría la palabra de Dios. Pero mientras el rey enfrentaba su jornada interna, el pueblo aguardaba ansioso, recordando las promesas de redención y la señal de las 7 ciudades sagradas. Daniel, en sus oraciones, seguía especulando con la esperanza de que su fe podría abrir puertas que cambiarían sus destinos.
Un nuevo amanecer se avecinaba en Babilonia. La historia estaba escrita en los cielos, aguardando a ser revelada, con la firmeza de aquellos que fueran capaces de mantenerse firmes en medio de la tempestad. Así que, ¿cómo se manifestaría el plan soberano de Dios? ¿Qué otros misterios estaba a punto de ser revelados en el camino hacia la reconciliación? Las respuestas aguardaban a aquellos valientes que se aferraran a la fe. Tal vez, solo tal vez, la gloria de Dios se manifestaría de un modo muy diferente al que ellos podían imaginar.